La Arquidiócesis de Washington presenta Abriendo Puertas, un espacio presentado a ustedes con el propósito de responder a las necesidades espirituales y la problemática común de nuestra familia católica. Queda con ustedes para la conducción de este espacio, Andrea Acosta. Sean bienvenidos a una emisión más de Abriendo Puertas. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, hoy vamos a hablar en Abriendo Puertas sobre el cambio climático. Para desarrollar este tema nos acompaña Giovanni Vicente Romero, quien es abogado, catedrático, experto en política pública y derechos humanos, y es investigador en cuanto al tema del cambio climático, y por eso lo hemos invitado a nuestro programa. Giovanni, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenido. Muchas gracias a ti, Andrea. Estoy muy honrado de estar en este maravilloso programa Abriendo Puertas. El placer es mío. Giovanni, hablemos un poco sobre este problema del cambio climático. Explícale primero a nuestro público qué es el cambio climático. Gracias por la oportunidad de tratar este tema tan interesante. A simple vista parece un tema muy complejo, pero luego que lo conocemos nos damos cuenta que todos estamos afectados de manera directa o indirecta por el cambio climático. Es decir, aquí estamos hablando de un fenómeno que se conoce como el cambio de la distribución estadística de los patrones meteorológicos causados por diversos fenómenos, por diversas causas. Tenemos que tener en cuenta los aspectos como la contaminación que la actividad humana está causando en este momento. ¿Y de qué manera nos afecta el cambio climático? Nos afecta más de lo que nos podamos imaginar, porque el cambio climático lo podemos ver en cada cosa de nuestra vida diaria. Ahora mismo podemos ver que el mundo va cambiando sus patrones meteorológicos y el cambio climático no es más que un registro que llevan los científicos del comportamiento del clima desde años pasados, incluso miles de años, para poder predecir el futuro. Es decir, estamos hablando de que el cambio climático se mide de la siguiente manera: a través de un periodo prolongado de tiempo que puede ser de décadas hasta miles de años. Por ejemplo, vemos que los últimos años son los que están registrados como los más calientes. Cada vez los veranos son más calientes. El 2015 está registrado como uno de los años más calientes en la historia de la humanidad. Entonces, el cambio climático es todo, porque afecta a nuestros espacios públicos, afecta a la naturaleza en general, afecta el esparcimiento de los humanos y, ¿por qué no?, nos afecta directamente desde el punto de vista de la vida, desde el punto de vista de los recursos naturales que muchas veces no son renovables, y también nos afecta desde la perspectiva de que estamos comprometiendo el futuro de las próximas generaciones. Además, genera y continuará generando gran cantidad de migración, empezando por las aves y siguiendo por los seres humanos, que al generar cambios la gente se tiene que desplazar hacia mejores condiciones climáticas, mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones para poder vivir o subsistir, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Andrea. De hecho, el cambio se ve impactado en cualquier actividad humana. Por ejemplo, afecta también los movimientos migratorios, pero no solamente esto, también los movimientos para vacaciones, porque ya tú te vas a áreas donde haya menos calor, donde el clima sea más placentero, donde puedas disfrutar más. Entonces, estamos viendo un cambio que impacta en todo el transcurrir de la vida de los humanos. Giovanni, ¿qué acciones y medidas está tomando Estados Unidos para mitigar los efectos del cambio climático? Es una pregunta muy interesante. Y Estados Unidos, podría decir, en esta gestión, en esta administración del presidente Obama, ha venido dando pasos muy importantes, grandes esfuerzos. Por ejemplo, han tenido un rol de liderazgo con la conducción y la motivación de la pasada cumbre de cambio climático en París, Francia, en diciembre del 2015. Pero al mismo tiempo, Obama
o su administración, dentro de las políticas públicas que vienen desarrollando ellos, está la implementación de las centrales eléctricas limpias. Y aquí estamos reduciendo un poco, una cantidad considerable, podríamos decir, del dióxido de carbono, colocando a Estados Unidos en una meta, tener un 32% menos de dióxido de carbono, solo comparable con la cantidad del 2005. Es decir, es avance. Claro, pero los avances son lentos en este sentido, ¿no? Sí, son lentos, porque el cambio climático viene arrastrándose años tras años, décadas tras décadas. Entonces, aquí estamos hablando de que Estados Unidos está implementando algunos pasos, algunas políticas públicas, como diseñar mejores ciudades, es decir, dentro de un contexto más inteligente, las llamadas ciudades inteligentes, pero al mismo tiempo también está implementando un tipo de tecnología que trata de capturar el dióxido de carbono emitido por el equivalente de 2 millones de vehículos. Pero también Estados Unidos está teniendo un rol de liderazgo porque se ha acercado a la segunda economía del mundo, que es China, y entre los dos se han comprometido en reducir el cambio climático. Pero es mucho más lo que se podría hacer mancomunadamente, ¿no? Claro, es mucho más. Y mancomunadamente pienso que se están desarrollando muchas actividades. Y qué importante que tú mencionas esto, porque una de las políticas públicas de Estados Unidos es involucrar el sector privado. Entonces, con el sector privado se está haciendo una sinergia, una sincronía para poder mitigar los efectos del cambio climático. Al mismo tiempo, están invirtiendo miles de millones de dólares en energías renovables, energía verde. Estamos dialogando hoy en nuestro programa con Giovanni Vicente Romero, abogado, catedrático, experto en política pública y derechos humanos e investigador en asuntos del cambio climático. Vamos a ir a una breve pausa y en cuestión de minutitos continuaremos conversando con él. Ya volvemos. El planeta está enfermo. ¿Quién lo ayuda a respirar? ¿Quién le inyecta nueva vida y lo ayuda a levantar? El planeta se nos muere, ya vacila al caminar, luce un poco agotado y cansado de esperar. El planeta se nos muere. ¿Quién lo quiere socorrer? Necesita de tus manos, necesita de tus pies. ¿Quién se atreve a hacer la tierra florecer? ¿Quién se atreve a hacer la tierra un cultivo de ilusiones? ¿Quién se atreve a hacer la tierra retoñar en 1000 canciones, navegada de esperanzas? ¿Quién se atreve a alzar la voz? ¿Quién se atreve a alzar la voz? El verdor de su pelaje tiene signos de vejez. Con la piel ya perforada, tiene seca ya la voz. El planeta se nos muere, alguien tiene que ayudar. Con tus sueños y mis sueños lo podemos transformar. El planeta se nos muere. ¿Quién lo quiere socorrer?
necesita de tus manos, necesita de tus pies. ¿Quién se atreve a hacer la tierra florecer? ¿Quién se atreve a hacer la tierra un cultivo de ilusiones? ¿Quién se atreve a hacer la tierra retoñar en 1000 canciones, navegada de esperanza? ¿Quién se atreve a alzar la voz? ¿Quién se atreve a alzar la voz? ¿Quién se atreve a hacer la tierra retoñar en 1000 canciones, navegada de esperanza? ¿Quién se atreve a alzar la voz? Usted está escuchando Abriendo Puertas, el programa de la Arquidiócesis de Washington, dedicado especialmente a la familia hispana. Hoy estamos conversando con Giovanni Vicente Romero sobre el cambio climático. Él es investigador en este asunto y también es abogado, catedrático, experto en política pública y derechos humanos. Giovanni, ¿qué países latinoamericanos están avanzando en la lucha y prevención del cambio climático? Hemos estado hablando de los avances implementados por Estados Unidos, pero también los países de Latinoamérica están siendo punteros ahora mismo en el tema de cambio climático. Estamos viendo que se están despertando ya, que están viendo que el cambio climático es una realidad, que llegó para quedarse. Entonces, dentro de la medida de lo posible y los pocos recursos que están haciendo, están elaborando sus planes de reducción de cambio climático. Un ejemplo muy interesante, Colombia. Colombia ha implementado un proyecto de nación que se llama Colombia Sostenible 2030, sostenible y en paz, porque están tratando de resolver el problema del conflicto con las FARC, pero al mismo tiempo están implementando una política de preservación de recursos naturales, de una reforestación en la parte, el área de la selva amazónica, que constituye el 40% del territorio de Colombia, y al mismo tiempo, con este desarrollo sostenible y sustentable, están entonces creando empleos verdes, es decir, que están desarrollando su país, y tenemos que tener en cuenta que en América Latina se concentra un gran porcentaje, se concentra la garantía de la seguridad alimentaria del mundo, porque tiene la reserva más grande de tierras cultivables, América Latina. Entonces, es una región sumamente sensible, sumamente importante, y están haciendo estos cambios. ¿Qué otros países? También podemos nosotros destacar el rol que está haciendo Costa Rica. Costa Rica se ha propuesto para el 2021 tener una generación de energía totalmente limpia, y está cerca de tenerlo. Es decir, que ellos están haciendo un buen uso del agua de las lluvias, están aprovechando eso al máximo, pero al mismo tiempo Guatemala le está siguiendo los pasos a Costa Rica, porque Guatemala para el 2030 se propone tener al menos un 80% de su energía de manera limpia, y México totalmente podríamos decir que es un país bastante proactivo en estos temas, es el primer país en crear una ley de cambio climático, y México ha venido implementando muchísimas iniciativas, y en este mismo orden, obviamente, países como República Dominicana, que están implementando en una ciudad conocida como San José de las Matas, el reciclaje de la basura o los desechos sólidos que está produciendo la ciudad. En un 95% se está reciclando, y eso entonces se convierte en dinero que ingresa a la ciudad y crea empleos, genera empleos. Y también entonces se están creando nuevos tipos de trabajo. Mientras algunos son afectados, se crean posiciones en todo lo que tiene que ver con la nueva onda verde que le llamamos en Estados Unidos, o sería la onda ecológica, ¿no? O sea, es también una fuente de nuevos empleos. Coméntanos un poquito sobre los avances de Argentina para responder al cambio climático.
Es muy interesante lo que está sucediendo en Argentina. Parece que una de las nuevas iniciativas de Argentina, desde el punto de vista de que está estrenando un nuevo gobierno, Argentina ahora mismo está dando pasos importantes para reducir el cambio climático, y este entra dentro de las prioridades que tiene el plan de gobierno de Macri. Macri tiene aspectos muy sensibles, muy importantes, que le está dando prioridad, le está dando importancia, y entre ellos está gobierno abierto, pero también cambio climático, y tiene su cuota de importancia dentro de este plan. Vamos a ver cómo se desarrolla en esta administración, porque Argentina definitivamente es un país que siempre está bien representado en cuanto a avances y en cuanto a pasos progresistas. ¿De qué manera, Giovanni, los ciudadanos podemos marcar la diferencia y aportar un granito de arena para responder a esta crisis del cambio climático? Cuando hablamos de cambio climático, Andrea, suele parecer que estamos hablando de un tema muy complejo, como dije en el principio, un tema macro, y solamente están envueltos los gobiernos de los países y las grandes industrias, pero no es así. Nosotros también como ciudadanos estamos en la obligación o en el compromiso de marcar la diferencia, de dar los pasos necesarios para reducir esto, aportar nuestro grano de arena. Como ciudadano, lo primero que debo hacer es valorar mi entorno ambiental, el medio ambiente, la ecología, como yo valoro mi vida, porque ahí está la garantía de la supervivencia de las próximas generaciones. Pero de manera sencilla, hay aspectos muy puntuales que tú como ciudadano puedes hacer y no necesitas de la ayuda de ningún gobierno para ello. Lo primero es, en ciudades, por ejemplo, como Washington, D.C., que vemos que ahora mismo hay un auge de las bicicletas, tú puedes ahora mismo empezar en esta ola del uso de bicicletas para reducir un poco el dióxido de carbono producido por los vehículos de motor. Pero al mismo tiempo, tú puedes también apagar o desconectar los aparatos eléctricos que tienes en casa cuando no lo estás usando. Los aires acondicionados lo puedes programar, ajustar el termostato, y también en ese mismo orden tú puedes reducir un poco de energía apagando las bombillas de tu casa cuando no la estás usando. Son cuestiones de simple sentido común, pero son importantes y tienen su efecto. Aportando un granito de arena cada uno podemos hacer la diferencia, ¿no? Lógico. Bueno, nos acompañó hoy en el programa Giovanni Vicente Romero, abogado, catedrático, experto en política pública y derechos humanos e investigador en este asunto tan interesante del cambio climático. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Giovanni. Gracias a ti. Muchas gracias.